El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar, no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Envía tu Espíritu, Señor, serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, hermanos, muy buenos días para todos. Bueno. Muchos domingos del tiempo ordinario, la Iglesia profundiza en el sentido de la fe. Por tanto, lo que pretende es que, afianzándonos en el depósito de lo que nos enseña la Iglesia, podamos de algún modo desarrollar esa vida espiritual, esa conformación con el misterio de la vida de Cristo, y de esa manera obremos conforme a nuestra dignidad como hijos de Dios. ¿De acuerdo? Podríamos decir que son temas más propiamente de vida espiritual, ¿de acuerdo? De vida espiritual. Pero nosotros, además de tener esa aspiración, de tener la gracia de Dios en nuestro corazón y de aspirar a los bienes eternos, sabemos que nuestro peregrinar por este mundo nos sitúa, ¿no?, dentro de un escenario que es el escenario de la cotidianidad, de nuestra vida en sociedad, ¿de acuerdo? Por tanto, para que la vida espiritual no nos lleve como a desconectarnos de esas preocupaciones temporales y vivamos como elevados en la dimensión de lo eterno, a veces la palabra de Dios también quiere que aterricemos en lo cotidiano, en lo social, para que a través del Evangelio, a través de las enseñanzas de Cristo, podamos descubrir cómo en medio de la temporalidad podemos, vamos a decirlo de esta forma, cristianizar o redimir todos aquellos aspectos que de alguna manera cobran protagonismo en nuestra vida cotidiana. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Por eso, además de tener, digamos, un planteamiento dogmático, que de algún modo nosotros recogemos en algo que conocemos como el Catecismo de la Iglesia Católica, también la Iglesia nos ofrece a nosotros una dimensión más social, ¿de acuerdo? Y habla de una doctrina social de la Iglesia, que es, vamos a decirlo de esta forma, la aplicación práctica de todos esos conceptos que iluminan, ¿no?, nuestra experiencia de vida normal. Por tanto, la Iglesia también tiene algunas palabras que dirigir
a la realidad del trabajo, de la educación, de la política, de la economía, porque evidentemente todos aquellos aspectos hacen parte de la vida del hombre y tenemos que aspirar a que en todos y cada uno de ellos también se proyecte la verdad del Evangelio. ¿De acuerdo? En otras palabras, tenemos que aspirar todos los que estamos aquí a que haya más justicia social. ¿De acuerdo? Conforme a la naturaleza, ¿no?, del Evangelio que se nos ha sido transmitido, conforme a esa visión del hombre, a la conciencia que tenemos de ser llamados hijos de Dios, de tal forma que todas nuestras acciones y nuestros comportamientos también de algún modo sean capaces de proyectar, ¿no?, una visión del hombre conforme a lo que Dios quiere, en todos y cada uno de esos escenarios donde el Evangelio brilla por su ausencia. ¿De acuerdo? Así que es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de esta justicia social. ¿De acuerdo? La justicia social. Repito, si alguien tiene interés en profundizar en este tema, hay un catecismo de la doctrina social de la Iglesia. Si alguien quiere saber qué piensa la Iglesia acerca de cómo debe ser o cómo debemos considerar la dimensión del trabajo, cómo debemos considerar la educación, cómo debemos considerar la política, cómo debemos considerar la economía a la luz del Evangelio, sobre todo aquellos que son protagonistas de cada uno de estos escenarios, ¿no? Hoy es un buen día para que haya aquí un empresario, un político, un educador, ¿no? Oye, ¿cómo debes desempeñar tu misión para que realmente puedas decir que el Evangelio está presente en tu vida y en tu empeño, en tu dedicación, en tu oficio? ¿De acuerdo? Todo se fundamenta en un concepto que es el concepto de la justicia social. ¿De acuerdo? Porque el Evangelio también es socialista. Es que los de la Iglesia son de derecha. No sé si me entendéis. Decir, os digo algo con el corazón en la mano, la justicia social no es patrimonio de un partido político, ¿de acuerdo? Como si la identidad y la promoción del bien de los trabajadores o de la justicia social en este mundo dependiera solamente de un color político, ¿de acuerdo? Eso no es así. Y sería un error considerar que solo los trabajadores pueden estar en un lugar, ¿no?, del escenario político, ¿de acuerdo? No. En el Evangelio no hay colores políticos, ¿de acuerdo? El Evangelio está por encima de la dimensión de lo político y ojalá que siga siendo así, ¿vale? Para que de una u otra forma pueda ayudar a que en esa tarea, en ese desempeño, se busque la promoción del bien del hombre y se atienda de alguna manera a una justicia que permita, ¿no?, que dentro de ese entramado social pues haya una mayor promoción de lo que es la persona humana, que es el verdadero interés por el cual existen todas estas instituciones sociales para promover el bien común de todos los ciudadanos, de este mundo. ¿Os queda claro? Es que el partido político de la Iglesia es y el que es contrario a la Iglesia es que no digo nada para que luego no azurren al Padre por posicionamientos políticos. La doctrina de la Iglesia y el Evangelio no tienen color político, ¿de acuerdo? Y creo que está llamado a iluminar la tarea de todo el escenario político, porque creo que todos tienen que aprender y acoger las enseñanzas del Evangelio, para que haya una búsqueda verdadera del bien común y haya verdadera paz, ¿no?, en nuestro entorno. Perdón por la... ¿No? ¿No? ¿Qué ganas tenía? Casi le digo, Toñi, no hagas el canto al Espíritu Santo, que esto ya está que me sale de los labios. ¿Me explico? Ya lo tengo aquí atorado. No, pues lo quería decir. Ya está. Justicia. ¿Qué es justicia? ¿Cómo entiende de alguna manera el Evangelio la consideración de lo justo? ¿De acuerdo? Porque es importante, porque aquí siempre de alguna manera nosotros cuando hablamos de justicia siempre lo acomodamos a cómo entendemos nosotros la dimensión de lo justo, ¿de acuerdo? Que siempre es limitado, que siempre está condicionado
por la herida que está presente en nuestra naturaleza. No somos capaces realmente de encontrar un equilibrio en la definición de lo justo, ¿de acuerdo? Además porque somos muy justicieros de por sí, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos adentrarnos dentro del concepto. Si vamos a hablar de justicia social, tenemos que adentrarnos dentro del concepto de lo justo según Dios, ¿de acuerdo? Y vamos a aplicar una definición clara y contundente. Lo justo es lo debido, ¿de acuerdo? Lo que es conforme a la naturaleza del hombre, a su situación, a su realidad, a su dignidad. Cada vez que promocionamos lo que es auténticamente humano, podríamos decir que vamos de algún modo aproximándonos a lo que es justo conforme a Dios. Y si nos alejamos, Padre, si nos alejamos de lo que es conforme y debido al hombre, ¿qué le pasaría a la sociedad? Pues la sociedad se debilitaría y quizás, ¿no?, cuando aspiramos a que en la búsqueda de lo justo salga del hombre lo que realmente es humano, ¿vale? Cuando nos alejamos, sale del hombre lo peor. Las vilezas más grandes están arraigadas en lo injusto, ¿de acuerdo? Cuando en algún momento no hacemos las cosas como tendríamos que hacerlas, sobre todo conforme a como Dios entiende que debemos hacer las cosas, ¿de acuerdo? Y aquí vivimos continuamente y en la historia de la humanidad en una continua y permanente desgracia, ¿no?, a la hora realmente de acercarnos a lo que es justo a los ojos de Dios. Lo justo es lo debido, el deber ser de las cosas, ¿de acuerdo? Porque las cosas tienen que ser de una manera, ¿de acuerdo? Conforme a la verdad de Dios. No podemos aplicar que el sentido de lo justo es lo que convengamos nosotros que es justo o que no es justo. Porque el hombre es débil y frágil y se puede equivocar y puede plantear que algo es justo cuando en realidad es injusto. ¿Hay leyes injustas? La del trabajo. ¡Qué injusticia más grande trabajar! Bueno, ya hablaremos de eso, pero en teoría sí que podríamos encontrarnos situaciones de verdadera injusticia, leyes que no promueven el bien del hombre en consideración a los planes de Dios. El hombre se puede equivocar en esa realidad, puede patinar, sobre todo y especialmente porque en el hombre cabe la posibilidad de que se cuelen dentro de la búsqueda de lo justo intereses egoístas, ¿de acuerdo? Cosas que en algún momento no están al servicio verdaderamente del bien común, sino del interés de los poderosos de este mundo, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien con la reflexión? ¿No vais perdidos? Muy bien. Primera lectura, texto del libro de Amós. Amós es un profeta de la Antigua Alianza. ¿Cuándo hablan los profetas en la Antigua Alianza? Hablan dentro de un marco muy específico de la historia del pueblo de Israel, que es cuando vienen las invasiones y la destrucción de las ciudades más importantes del pueblo de Israel. Primero en el siglo VIII, cuando Asiria invade el norte de Palestina y es conquistada y destruida la ciudad de Samaria, ¿de acuerdo? Y posteriormente en el siglo VI, cuando los babilónicos invaden el sur de Israel y sitian, destruyen la ciudad de Jerusalén. Entonces el pueblo de Israel queda en una situación de completo desamparo y ahí es donde vienen los profetas, unos primeros que denunciaban, ¿no?, como el pueblo, ¿no?, por alejarse de Dios, por no llevar a cabo el cumplimiento de sus mandamientos, estaba cosechando paulatinamente su ruina, y otros que dentro del destierro y después del destierro prometieron la restauración de Dios siempre y cuando el pueblo de Dios recondujera su camino, aceptara que de algún modo se había equivocado y empezara a hacer las cosas como tendría que hacerlas, practicando la justicia y el derecho. Amós es uno de esos profetas y lo situamos dentro de la perspectiva de la denuncia, ¿de acuerdo? Amós es un profeta que denuncia la actitud del pueblo, la disposición de su corazón. No están haciendo las cosas conforme al deber ser de las cosas. Por tanto, están practicando la injusticia. ¿Y por qué pasa eso? Porque al olvidarse de Dios, su corazón se envilece. Y al envilecer el corazón, empiezan a atender a otras cosas que de algún modo esclavizan su corazón. ¿Y qué es lo que está pasando?
que como consecuencia de ese envilecimiento, la codicia y la ambición les corroe el corazón. Y por eso Amós le dice a estos que oprimen, ¿no?, que oprimen al afligido, al pequeño, que de alguna manera, ¿no?, como que se aprovechan de los humildes para conseguir satisfacer sus necesidades egoístas. ¿Y qué hacían estos en aquel momento? ¿De acuerdo? Llegaba la luna llena, dice la palabra, la luna nueva, creo que es la palabra de Dios, quiere decir, llegaba el tiempo de la cosecha, ¿me explico?, de recoger los frutos de la tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando de algún modo se reúne la cosecha? Viene el negocio. Viene el negocio. Evidentemente, hay que vender, hay que comprar, hay que de alguna manera, no sé, lo que de algún modo hoy conoceríamos como el mercado. El IBEX 35 de Jerusalén, para que me entendáis, ¿no? O sea, llega el momento de hacer los negocios. Entonces, dice el que tiene el poder en su haber, ¿me explico? Ha llegado el momento de la siega, ha llegado el momento de recoger los frutos de la tierra. Vamos a aprovecharnos de la situación. Vamos de alguna manera, ¿no?, vamos a sumar peso a las balanzas para poder cobrar más. Y por tanto, voy a aprovechar más. Y voy a conseguir más dinero. El salvado del trigo, que no vale para nada, pero sí para el pobre puede representar al menos una forma de alimentarse y de poder saciar su hambre, en lugar de regalarlo, lo voy a vender. Y voy a tener más pasta, más dinero. Si veo que hay necesidades, porque evidentemente en medio de lo que es la recolección de las cosechas va a haber hambre, va a haber necesidad, todos van a querer en algún momento coger esos frutos de la tierra, puedo especular acerca de los precios, porque por hambre los pobres van a dar todo lo que sea necesario para poder al menos tener algo con qué comer. Me viene a mí el tiempo de llenar mis arcas, aprovechándome de esa situación. Menos mal que eso pasa solamente en el siglo VI a.C. Menos mal que ahora no pasa. Y fijaos que ante esa situación, que es muestra, ¿no?, evidentemente de hasta dónde se puede corromper en el corazón del hombre como consecuencia de la ambición y la codicia, de pasar por encima de la dignidad de los pobres, de los afligidos y de los indefensos. ¿Me explico? No considerando su situación, no considerando su realidad, donde de algún modo la justicia tendría que llevarnos a aproximarnos a sus capacidades. ¿De acuerdo? Aproximarnos a sus capacidades. Es como si alguien se preguntara hoy en día si tenemos un salario justo conforme a lo que muchas veces se plantea como una demanda ante las necesidades básicas y fundamentales, como si cualquiera de nuestros jóvenes dijera, voy a comprar una casa hoy. ¿Y qué diría el constructor? Hay necesidad, evidentemente. Hay demanda, hay muchas personas que necesitan, ¿no? Entonces, de algún modo, pues yo tengo que especular porque esta es la mía. Aquí voy a ser un pastón. ¿Y qué te dice el del banco? Yo te ayudo. Porque yo soy el que puedo dar las hipotecas para que te endeudes toda tu vida, para que de algún modo de un sueldo mileurista, ¿no?, de un sueldo mileurista, tú saques más del 50% de tu sueldo para satisfacer una de las necesidades más básicas que hay, que es la vivienda. Una, para que algunos poderosos vivan una vida a tutiplay. No puedo, padre, me toca arrendar. ¿Y cuánto vale el arriendo de una casa? ¿Me explico? Y volvemos a situarnos dentro de una perspectiva donde de alguna manera el corazón del hombre, enceguecido por su ansia de poder, es capaz en algún momento de no considerar cuáles son las necesidades básicas y fundamentales, repito, de los pequeños, de los pobres y de los oprimidos. Con razón,
En algún determinado momento, ¿no? Aparecen quienes en algún determinado momento pretenden ofrecer la salvación. Vamos de alguna manera a promover las ayudas sociales. Claro, todo el mundo dirá, ¡maravilloso! Pero para eso vamos a poner más impuestos. Porque nadie va a poner de su bolsillo para poder ofrecer esa generosidad, entre comillas, a los más desfavorecidos. Por tanto, ¿nos endeudamos más? ¿Y por qué, de algún modo, un grueso del entramado social tiene que vivir, ¿no?, para que simplemente unos pocos puedan satisfacer sus aparentes necesidades? Porque claro, ¿quién me va a pagar el viaje a Tailandia? ¿Me explico? ¿Quién me va a pagar el viaje a Tailandia? ¿Me explico? Para colmo de males, hasta eso lo podemos vivir dentro de la experiencia de la propia religiosidad. Hay quien se sirve de la religión y de la buena fe de las personas para buscar su propio enriquecimiento personal, la propia satisfacción de sus intereses egoístas. Tela a la hora de comprobar hasta dónde llega la corrupción, hasta dónde llega en medio de nuestra sociedad la denuncia hoy del texto de Amós. Y me quedo con ciertos temas que me van surgiendo en el corazón, como por ejemplo la explotación laboral, sobre todo de los sin papeles, por ejemplo. Estos no tienen papeles, por tanto me puedo dar el lujo hasta de no pagarles y que se apañen. Total, ¿quién termina ganando? Yo. ¿Cuántas injusticias sociales podemos plantearnos dentro de un entramado que lo que promueve fundamentalmente es el beneficio de los poderosos? Tantos planteamientos que hoy existen, sobre todo en un corte más socialista, donde queremos defender los derechos, cuando de alguna manera sabemos perfectamente que en el juego político lo único que interesa fundamentalmente muchas veces es el interés de los poderosos. Te vendes a tu mejor postor. Ni siquiera el clamor de la paz, porque sabemos perfectamente que la guerra es un negociazo. Ni siquiera el clamor de la paz es puro en el corazón de nuestra sociedad. Por eso muchas veces estamos continuamente invadidos, ¿no?, por planteamientos, ideologías que lo que quieren es posicionarnos, hacer que juguemos de alguna manera en una especie de tabla de ajedrez donde hacen con nosotros lo que se les da la regalada gana. Porque cuando caemos de alguna manera en ese planteamiento, ¿no?, putrefacto, ¿no?, de una injusticia social, nuestra sociedad es la que pierde, es la persona la que pierde en sí. O sea que el texto de Amós, y dice Dios al finalizar esta denuncia, acordaos que Dios es garante de la justicia. ¿Qué quiere decir? Que a Dios no se le escapa nada. ¿De acuerdo? A Dios no se le escapa nada. Así que quienes actúan, ¿no?, con esa doblez, con esa hipocresía, Dios lo contempla todo porque Dios ve las intenciones del corazón. Por eso al final, ¿no?, parece que dentro de esa reflexión que hace Amós, ¿de acuerdo?, parece que Dios en algún momento dice, por eso yo defiendo la causa del pobre, por eso yo me pongo del lado del indefenso. Por eso, aunque parezca que el que comete este oprobio parece que se sale con la suya, que aún de alguna manera a alguien se le puede ocurrir tener envidia del chorizo y decir, ¿cómo viven estos, no? Pues si esos viven así, yo también. Pues muy mal. Si tienes envidia del corrupto y del que hace las cosas de esa manera porque parece que le va mejor, porque parece que le va bien, ¿no? Y todo eso que en la sociedad, ¿no?, de algún modo nos afecta de una manera macrosocial, vamos a decirlo de esta forma,
No creáis que de alguna manera no nos afecta a nosotros, que empezamos a normalizar lo corrupto, que empezamos a normalizar actitudes y comportamientos que llevan a que en ese aspecto nosotros, cada uno de nosotros, también busque la forma de sacar la mejor ventaja de las situaciones. Caemos en el entramado del aprovechamiento. Entre más pueda sacar yo tajada de todo ese desorden que se vive en las injusticias sociales, mejor. ¿No es así? ¿O será que la corrupción, la codicia y la ambición es un problema de algunos? ¿Dónde está ese problema? ¿Dónde está esa herida? En el corazón. En el corazón. ¿De acuerdo? Y os dará risa, ¿no? Que en algún momento el padre haga algún arreglo de su coche y le digan, padre, ¿en negro o le hago factura? y yo por dentro, en negro. Pero la conciencia te tiene que decir. Y alguien, pero los impuestos, si los impuestos los pagan los tontos. Es tonto el que quiera aspirar a que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Si te puedes de alguna manera ahorrar cualquier dificultad con tal de conseguir lo que quieras, eso es ¿no lo decimos? Eso es lo que hace todo el mundo. Y diría cualquier padre o cualquier abuelo de esa generación, ¿y si tu amigo se tira por un puente, tú también? Nuestra sociedad está contaminada por la injusticia social, a todos los niveles, y a veces afecta a nuestro corazón. ¿De acuerdo? Por eso no hay paz. Por eso no hay paz. ¿De acuerdo? Porque la paz no solamente es ausencia de guerra. ¿Me explico? La paz deriva fundamentalmente de una justicia social verdadera. ¿Queda claro? Muy bien. El Evangelio que hemos escuchado en este día nos presenta la injusticia tal cual. Es una parábola que el Señor utiliza para mostrarnos, ¿no?, lo que es la injusticia en sí. Hay un administrador injusto. ¿Qué significa un administrador injusto? Administra ahí y se va guardando su... ¿Me explico? que esto es muy de nuestra sociedad. Muy de nuestra sociedad. ¿Me explico? Es una tentación muy grande. Cuando tú de algún modo administras bienes que no son tuyos, hay un momento, no se dará cuenta que... ¿Pero quién se da cuenta? El de arriba. Al final, el amo, el dueño, ¿no?, el que es el que pide cuentas. Así que me he enterado de que de algún modo no administras los bienes adecuadamente. Pues ven aquí que vamos a rendir cuentas. El Señor rendirá cuentas de todas y cada una de las acciones que realizamos en nuestra vida. Así que no pensemos, menos mal que nadie se ha dado cuenta. Sí, Dios se da cuenta de todo lo que hacemos, con lo cual el Señor llama a pedir cuentas. Puede ser que en ese aspecto el Señor muchas veces nos llame y nos diga, hay que hacer las cosas con justicia, hay que hacer las cosas como tienen que hacerse, ¿de acuerdo? Pues que es el deber ser de las cosas, para que haya la promoción de una vida social justa, para que haya una promoción de la persona en sí misma. Para que seamos realmente hijos de Dios, tenemos que ser buenos ciudadanos de este mundo. Así que hay que administrar bien. Y claro, ¿qué pasa? Que este administrador injusto, en lugar de decir, Señor, tienes razón, lo siento mucho, voy a reparar por lo que no he hecho bien, ¿no? En lugar de hacer una toma de conciencia, de repente actúa como actúa el mundo. El mundo actúa de manera civilina. ¿Me explico? El mundo pretende ser avión, ¿no? O sea, no sé si me entienden la expresión. El mundo intenta siempre salirse con la suya. ¡Oh!
Me van a pedir cuentas y evidentemente me van a echar, porque el corazón sabe perfectamente que no está haciendo lo que tiene que hacer. Por tanto, y dice el administrador injusto, ojo con esto, no me voy a poner ahora yo a trabajar, porque no tengo fuerzas para trabajar, que es lo que tendrías que haber hecho siempre, trabajar, porque el trabajar es justo, ¿de acuerdo? Eso no es justo trabajar. Por supuesto que es justo porque de alguna manera es la forma como tú te realizas y como tú transformas la realidad que hay a tu alrededor al servicio de los demás. No solamente por detentar un salario, sino porque el trabajo te dignifica a ti como persona. Pero este no quiere trabajar. ¿Y por qué no quiere trabajar? Porque ¿cómo ha conseguido las cosas siempre? Es como si le dijéramos a todos los chorizos de este mundo que se pusieran a trabajar. ¿Qué crees que dirían? Señor político, trabaje. Me explico. Ponte a trabajar. Que el trabajo es un medio de santificación de la vida personal. Para mendigar me da vergüenza, dice. Ah, no quieres de alguna manera, ¿no? De algún modo que te tilden, ¿no? De una persona que tiene, ¿no?, la necesidad de apoyarse en otros. ¿Me explico por qué? Porque está acostumbrado a satisfacer sus propias necesidades. Está lleno de sí mismo, está lleno de vanidad y de orgullo y sería una humillación tener que ser una persona dependiente. ¿De acuerdo? Que hay veces, hay situaciones donde hay personas que tienen que pasar por la humillación de pedir. ¿De acuerdo? Es verdad que aquí también necesitamos justicia social, porque hay quien pide sin necesitarlo. O hay quien pide para recibir y luego, como pasó una situación que vimos nosotros en algún determinado momento, que habían personas que recibían, ¿no?, de algún modo las ayudas estatales, las ayudas que podían recibir de un Cáritas, de una Cruz Roja, para luego vender esos alimentos a los más pobres y enriquecerse. O sea que hay que tener mucho cuidado porque la justicia social se aplica a todos los niveles, ¿de acuerdo? Pero este es incapaz de humillarse, es incapaz de trabajar. Entonces, ¿qué dice? Ya sé lo que voy a hacer. Llama a los deudores del amo, ¿de acuerdo? Y hace una estrategia, que es intentar ganarse el favor siendo más injusto. Cabe la posibilidad de que nuestro corazón sea tan insensato que en lugar de remediar el daño de la injusticia, lo que hagamos sea meter la pata aún más. Por eso normalmente cuando pillan a todos estos corruptos, los pillan porque es que no conocen fondo. Lo hacen de una manera ya tan descarada y no se dan cuenta que al final la injusticia trae consigo un daño. ¿Me explico? Pero este pensó que era la mejor forma, llamar a los deudores de su amo. ¿Cuánto le debes a mi amo? 100 barriles de aceite. Pon aquí 50. ¿Y tú cuánto le debes a mi amo? 100 fanegas de trigo. Pon 80. ¿Eso está bien? ¿Pero por qué lo hizo? ¿Cuál era su aspiración? Su aspiración era aliviar la carga de los deudores del amo para que ellos a su vez dijeran: ¡ay, este me conviene! Vente conmigo. Y es un pensamiento absurdo. Absurdo, por una sencilla razón. Cuando tú, dentro de la perspectiva de este mundo, recibes el bien de la injusticia, estás contento. De hecho, muy contento. Pero cuando en algún momento se trata de tu propia administración de tus bienes, te vuelves la persona más rácana, ¿no?, y la persona más ambiciosa y codiciosa. Su aspiración es una aspiración quimérica, es una ilusión en sí, porque ninguno de esos lo va a contratar. ¿Por qué no? Porque la injusticia lo que hace es fundamentalmente malograr y ennegrecer tu hoja de vida. Aunque tú pretendas que esa sea la herramienta para satisfacer tus necesidades, al final la injusticia te cobra factura.
Como todo lo que es de este mundo, como todo lo que proviene del maligno enemigo de nuestras almas, nunca promociona el bien de la persona, lo que hace es que te destruye como persona. Y al final estás condenado como consecuencia de tu ambición y tu codicia. ¿Me explico? Y aunque tú puedas pensar que lo que has conseguido, ¿no?, te brinda una seguridad material externa, lo que no puedes garantizar es la paz de tu corazón. Cuando has hecho las cosas mal y cuando en algún momento eso que has hecho siempre de manera vil, de manera escondida, de manera civilina, cuando todo eso te estalla en la cara. Hermanos, os lo digo con el corazón, la suerte del corrupto, la suerte del chorizo, es la tragedia existencial. Aunque tenga de todo, aunque haya cosechado bienes, nada de eso puede satisfacer lo que necesita su corazón. Por eso es un drama. Por eso, y aquí quiero que entiendan este evangelio, porque el que ha leído este evangelio antes de venir a la misa, como yo os pido que lo hagáis, que leáis las lecturas antes de venir a misa para que las preparéis y estas cosas. Alguien ha leído el evangelio y dice: y el amo felicitó al administrador injusto. Y esto hay que leerlo irónicamente, ¿de acuerdo? Porque tiene una dimensión irónica el comentario. Y el amo felicitó al administrador injusto. ¡Ah! ¡Qué astuto has sido!, ¿no? Al intentar de algún modo alcanzar el favor de mis deudores. Ciertamente, dice el Evangelio, ciertamente los hijos de este mundo son bastante astutos, ¿no? Son bastante astutos entre ellos. No así los hijos de la luz, porque los hijos de la luz, que son los que hacen las cosas conforme a Dios, en esa lógica que son, yo os lo digo, tontos por no aprovechar las situaciones. ¿Nadie os lo ha dicho? En el mismo ejemplo, padre, ¿en negro o factura? Dame factura. Qué tonto, padre. Sí, todo el mundo lo hace, padre, todo el mundo lo hace. ¿Y se va a ahorrar un dinero? Tonto, tontorrón, haz lo que hacen los demás. ¿Y qué es lo que estamos garantizando si normalizamos todos el hacer las cosas de manera corrupta? ¿Qué es lo que normalizamos? Que en el mundo siga reinando la injusticia social. Claro, como en esa circunstancia al final esa injusticia lo que promueve es mi propio bienestar, mi propio bien, al final yo digo, es lo que dice el Señor, tened cuidado, porque el mundo, la persona que es justa y hace las cosas como deben ser, ¿me explico? El mundo a esa persona lo señala, le persigue y le ajusticia por hacer las cosas bien. No así los hijos de la luz. Y dice el Señor todavía para más INRI, perdón la expresión, le dice, ganaos amigos con el dinero injusto, que es otra ironía. Por tanto, ni una cosa ni otra. Ni el Señor pretende felicitar la actitud del hombre, del administrador injusto, ni pretende que nos ganemos favores a través de la injusticia. Porque dice, ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte, cuando cosechéis lo que habéis sembrado, porque lo que se siembra con injusticia, ¿qué genera? Aquí. ¿Qué genera aquí? Una pobreza tremenda, que os va a faltar. Y cuando os falte, diría ese amo en esa parábola, cuando te falte y cuando te des cuenta que has sido insensato, ojalá que tu corazón se dé cuenta, que te arrepientas, porque sólo así alcanzarás los bienes eternos. Ojalá, y es la súplica que hacemos, ¿no?, cuando contemplamos todo este entramado, ¿no?, de la vida social. Ojalá que los poderosos de este mundo puedan llegar a esa conclusión. Ojalá que se den cuenta que todo es inútil, que todo es insulso, que de algún modo, aunque tú detentes todo el poder y tengas todos los bienes, eso no va a garantizar tu felicidad, no abres tu corazón a Dios.
Ojalá te des cuenta que todo eso es pobreza, porque te va a faltar lo que realmente necesitas. Y si te das cuenta de esa pobreza, tienes la esperanza de que algún día encuentres la verdadera riqueza en la que tiene que descansar tu corazón. Por eso el Señor, ¿no?, de algún modo refuerza en el Evangelio eso que dice la palabra: no puedes servir a dos señores, porque terminarás siempre inclinándote a uno de ellos. ¿De acuerdo? No podéis servir a Dios y al dinero. Hermanos, ¿y a dónde tira la cabra? Al monte. Si vosotros de alguna manera hacéis compatible el amor al dinero y el amor a Dios, finalmente nuestra naturaleza optará por el dinero. Por eso el Señor quiere que tengamos un corazón desprendido. No se trata de tener o no tener bienes materiales. Se trata de considerar hasta qué punto tu corazón se ata tanto a esos bienes materiales que la codicia y la ambición te ciegan, te cierran en ti mismo y sacan la peor versión de ti mismo. ¿Me explico? Yo un ejemplo que pongo siempre son las herencias. ¿Me explico? Cuando surge de alguna manera, ¿no?, el hecho de tener, ¿no?, algo que de alguna manera viene dado por heredad, que no lo has trabajado tú, ni lo has sudado tú, pero tú quieres la mayor tajada para ti. Y si tienes que pasar por encima de tu hermano, de tu hermana, de tu padre, de tu madre, para poder conseguir lo que quieres, da igual, porque la codicia y la ambición lo justifican todo. Todo. Llegas a ese aspecto de deshumanización, de ser incapaz de comprender algo tan profundo que debería estar en la, que es la incondicionalidad del amor de una familia. ¿Cuántas familias se destruyen? ¿Cuántas relaciones entre hermanos se ven condicionadas como consecuencia de la ambición y la codicia? Y de cosas que uno dirá: madre mía, ¿hasta dónde llega la vileza del corazón del hombre cuando se ciega? ¿De acuerdo? No podéis servir a Dios y al dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Ante toda esta radiografía de nuestra sociedad, pues vamos a pasar por la guillotina a todos los poderosos de este mundo. Y luego, estoy hablando de la Revolución Francesa, y luego, en el ideario, ¿no?, de la Revolución Francesa, vamos a coger a todos los poderosos, a todos los que detentan el poder, a todos los que tienen el dinero, y a todos los vamos a cortar la cabeza. Y luego, todos y cada uno de nosotros, con un corazón puro, limpio, vamos a repartirnos esos bienes de manera equitativa. Yo fui marxista y comunista en mi etapa universitaria. Mi visión en ese momento de la realidad del hombre estaba muy enfocada en una idea maravillosa: justicia social, que todos tengamos lo mismo. Todos lo mismo. Que no haya diferencias entre ricos y pobres. ¡Qué bonito suena! ¡Ay, qué bonito suena! Todos, de alguna manera, independientemente del esfuerzo, independientemente de la dedicación, independientemente de tus habilidades, da igual, que todos tengan lo mismo. Yo me encargaré de repartirlo. ¿De acuerdo? Porque yo tengo pureza y jamás voy a entrar en la tentación, al repartir, de quedarme con un montón de dinero solo para mí, que es el planteamiento del comunismo, el más radical. Yo estuve ahí dentro. No lo he leído en un libro, ha sido experiencia de vida. Para muchos jóvenes de mi tiempo, de mi sociedad, la justicia social era una aspiración maravillosa. Que todos los pobres tuvieran las mismas oportunidades de los ricos. ¿Me explico? Robin Hood. ¡Oh, qué maravilla ese planteamiento! En el momento en el que tú tienes dinero y lo tienes que repartir, como pasa con los dirigentes del comunismo, por eso cayó el comunismo en Oriente. El gran drama, ¿no?, el gran drama
de la caída del telón de acero radica fundamentalmente en la quimera de esa idea, porque es una ilusión. El hombre está corrompido en su naturaleza por la ambición y la codicia. No tenemos pureza. Apenas tengas oportunidad, tu corazón se corrompe y lo que tú has condenado del capitalismo desgraciado que pone esta diferencia entre los ricos y los pobres, y después hacen lo mismo o peor. Y me muerdo la lengua, por no decir cosas de nuestra sociedad a nivel político. Me muerdo la lengua. Porque no me interesa hacer ningún posicionamiento político, me interesa predicar el Evangelio. Lo que Cristo enseña, en definitiva. Por eso Juan Pablo II, con mucho criterio, en algún momento dijo: nuestra sociedad está enferma y hay que atacar los excesos del capitalismo, porque hay excesos. Y hay que de alguna manera iluminar el Evangelio ante muchas situaciones que son injustas cuando el planteamiento es capitalista. ¿Me explico? Pero el comunismo está corrompido en su esencia, porque no tiene en cuenta la dimensión de Dios, y solamente hay justicia social cuando el corazón del hombre se ha convertido. Cuando realmente el amor de Dios es capaz de situar adecuadamente lo que es justo y debido al hombre. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, no podemos hacerlo de la Revolución Francesa. ¿De acuerdo? Entonces, para eso tenemos la segunda lectura que hemos escuchado en el día de hoy en la palabra de Dios, que para eso está, para que todo el que ahora no esté, no puedo ver ningún palo, no sé, este mejor, claro, por supuesto que sí. ¡Revolución! ¿No? La revolución, ¿no? Voy a contar un chiste de la revolución. Está Fidel Castro, ¿no?, en Cuba. Mi hermano, con la revolución ningún cubano se perderá el acceso a la salud pública. Fidel. Hermano, ningún cubano se perderá la posibilidad de la educación. Hermano, ningún cubano se irá a la cama sin comer. Y está un cubanito ahí. Fidel, yo no he comido. Y después tú no duermes. Revolución. No. La justicia social, como la entiende el cristianismo, es un empeño y una dedicación de corazón. Dice hoy San Pablo en la carta a Timoteo, es la segunda lectura que hemos hecho: hermanos, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad plena. Dios es el que conoce lo profundo del corazón y sabe perfectamente el daño que se ocasiona al injusto. De hecho, en los diálogos platónicos, ¿de acuerdo?, que tienen por personaje a Sócrates, aunque son diálogos platónicos, hay un momento donde se establece un criterio que a mí me ha parecido iluminador. Y es el hecho de decir, ¿quién sufre más? ¿El que sufre la injusticia o el que la comete? A bote pronto todos diríamos el que la sufre, pero en realidad, en ese diálogo socrático, ¿de acuerdo?, ese diálogo de Platón, en realidad él demuestra que el que más sufre es el injusto, porque corrompe su corazón, porque se oscurece, porque saca lo peor de sí mismo, y eso es un drama existencial para cualquier persona. El cristiano siente compasión de la suerte del injusto, sabe que se va a condenar si no se convierte de corazón, y movido por el amor que radica fundamentalmente en la justicia de alguien que quiso entregar su vida precisamente por eso. Por eso Cristo se despojó de su rango y de su categoría de Dios, por eso se hizo humilde, por eso se hizo pobre. ¿Alguien recuerda la antífona previa al Evangelio? Son muchas cosas, Padre, son muchas cosas. Cristo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, para hacernos ver que ante las aparentes necesidades que atascan el corazón, que esclavizan el corazón, realmente para ser felices necesitamos muy poca cosa. Necesitamos amar.
Y para amar tenemos que tener el corazón desprendido. ¿De acuerdo? Por esa razón la invitación es a que al contemplar esta realidad, dice San Pablo en la carta a Timoteo hoy explícitamente: hermanos, os invito a que levéis oraciones, súplicas por los dirigentes de nuestra sociedad, por los que llevan el destino de nuestros pueblos. De nada me sirve ver el noticiero, que me dé gastritis, que despotrique de toda la vida social, política, económica, porque eso de alguna manera lo único que va a hacer es que me va a amargar la vida. ¿Me explico? ¿Cuál es nuestra respuesta ante la provocación del mal? Y aunque pueda parecer que los cristianos somos tontos porque lo que hacemos es rezar por ellos, ¿me explico? Es lo que nos pide el Señor. Y a través de esa plegaria, al mismo tiempo, comprometernos que esa justicia social, ¿por dónde empieza? Por el corazón. Y si queremos hacer las cosas bien, y si queremos que nuestra sociedad cambie esa manera de entender la vida, tenemos que cambiar nosotros. Somos los que estamos llamados, ¿no?, a purificarnos interiormente para luego ofrecer nuestra oración para que ellos alcancen esa gracia, para que se salven. Porque si ellos se convierten, nuestra sociedad va a cambiar. Si le permitimos a Dios actuar en nuestra vida, nuestra sociedad va a cambiar. Porque todo lo peor que sale de la humanidad, incluida la guerra, proviene fundamentalmente de esa ausencia, de ese vacío que produce la ambición y la codicia. Necesitamos que las personas conozcan realmente la verdadera riqueza del corazón, y eso es lo que nos compromete a nosotros como cristianos, mostrar que el amor de Dios llena las expectativas, es la riqueza más profunda en la que puede descansar nuestra paz. ¿Os vais a amargar la vida? No. Practicad el amor. Practicad el amor. Rezad. Y lo digo, hazlo con fe. Hazlo con fe. Reza por aquellos que rigen el destino de nuestros pueblos. Muchas veces son pocos, ¿eh? ¿Me explico? No sé si me entendéis. En realidad el destino de los pueblos, o sea, los que de algún modo toman las decisiones actualmente en nuestra sociedad, en realidad es un grupo muy selecto. ¿Me explico? Que son los que se dan la buena vida. Es un grupo muy selecto. Tenemos que pedir por ellos, porque están ciegos. De alguna manera, no sé si me entendéis. Para ellos, digamos, sus glorias son sus desgracias. ¿Me explico? Una buena comida en un restaurante Michelin de 200 estrellas, que te sirven en un plato así, un frijolito así. ¿Me explico? Que tú le haces así, que sabe muy rico, pero te gastas 200 pavos, ¿no?, en ese menú. Esa es su gloria. ¿Me explico? Su gloria, ¿no?, es la fotografía en la piscina, en Tailandia, en Bora Bora. ¿Me explico? Aquí en Tailandia. ¿Y sabéis qué es lo peor? ¿Por qué debemos rezar por estas personas? Porque estas personas que se dan ese lujo, que viven esa vida que para algunos muchas veces está por encima de sus propias capacidades. Por eso tienen que, ¿no?, muchas veces son los más rácanos en la administración de lo justo en la relación a los demás. Porque una persona ambiciosa y codiciosa siempre quiere ganar. Yo diría en una empresa, por ejemplo, ¿no?, por poner un ejemplo, una empresa, ¿me explico? Una empresa le va bien, porque tiene regalías, ¿no?, porque tiene beneficios. ¿Qué haría un jefe con justicia social? Todos nos hemos esforzado por estos beneficios, todos vamos a recibir una prebenda. No solamente el hecho de que yo voy a recibir, y evidentemente eres el que ha arriesgado un capital, pues se supone que puedes retribuirte, ¿no?, parte de esas regalías, pero las compartes con tus empleados, o encima de que le ha ido bien a la empresa, vas a apretar más para conseguir de alguna manera más beneficios. Vas a ser rácano cuando un empleado te pida: tengo que recoger a mí de tus vacaciones. De tus vacaciones. Y te programo las vacaciones para que te salgan el puente. Y así 4 días. ¿No? Luego yo me doy la vida. ¿Me explico? Pero luego con las demás personas, viva la Virgen del Codo. Una persona ambiciosa y codiciosa es lo más rácano y lo más tacaño que hay en esta vida. Porque solo busca su satisfacción. En una crisis, ¿no?,
¿Quiénes se tendrían que reducir? Los trabajadores. Yo tengo que seguir ganando mis beneficios. Porque no me voy a perder mis vacaciones en Sudáfrica cazando elefantes, en lo absoluto. Porque es una necesidad apremiante para mí. Cazar elefantes. Lo que tenemos que aprender y lo que hemos normalizado en nuestra sociedad. Yo sé que muchas personas sufren las consecuencias de la injusticia social en el ámbito laboral, muchísimas. Por no decir el drama de lo que hoy significa, de algún modo, tener un derecho fundamental como es poder trabajar para poder satisfacer tus necesidades básicas y fundamentales. Todo se politiza, todo de alguna manera. Al final, lo que crea es una controversia para que todos estemos divididos y al final, en medio de una sociedad dividida, nadie reacciona. Hermanos, que el Señor tenga misericordia y compasión. Hoy vamos a hacer lo que San Pablo nos dice, vamos a pedir en esta Eucaristía por los poderosos de este mundo y pidamos para que nosotros tengamos un corazón austero, un corazón pobre, un corazón desprendido, que no caigamos en la insensatez, en la necedad, en la ceguera de la ambición y de la codicia que nos haga pasar por encima de los demás. ¿De acuerdo? Y pidámoslo con mucha fe y con mucha confianza. Yo tengo esperanza, Yo no soy pesimista en lo absoluto. Tengo esperanza. De algún modo el Señor se ha mostrado grande y misericordioso con todos los que estamos aquí. Creo que podemos aspirar a que en algún momento ellos también reciban esta gracia. ¿De acuerdo? Pero no te vuelvas una persona amargada que sufre las consecuencias de lo que otros de algún modo hacen mal. No caigas en esa tentación. Haz las cosas bien. Practica la justicia en tu vida y de esa manera podremos empezar a cambiar lo que esta sociedad ha normalizado. ¿De acuerdo? Porque todos tenemos, ¿no? Todos tenemos un chorizo interior. Alguien aquí dice, es que yo lo haría mejor. No lo sé, no lo sé, pero creo que todos de algún modo tenemos que ser conscientes que la ambición y la codicia es una herida de nuestra propia naturaleza. ¿De acuerdo? Que me quedo por último con una imagen en la que yo podría trasladar todo esto, y ese es Smigol del Señor de los Anillos. ¿De acuerdo? Casi la gran mayoría o ha visto la película o ha leído los libros. ¿De acuerdo? Smigol era un hobbit. ¿Sabéis qué es el hobbit en la visión antropológica de Tolkien en El Señor de los Anillos? El hobbit es el que disfruta la vida, el que siempre está feliz. No sé si me entendéis. El hobbit está para divertirse, para el cachondeo. Ese es el hobbit. O sea, que un hobbit, ¿tú qué semblanza le verías? ¿Te acuerdas a Sam y a Frodo al principio? ¿No? Todo era... Toda esa alegría y felicidad. Es un aspecto de la vida del hombre. Y este Smigol era un hobbit que de repente encuentra el anillo. ¿De acuerdo? Y cuando encuentra el anillo se convierte en la razón de su vida. La ambición, la codicia, y se va de alguna manera, ¿no? degenerando, hasta que se convierte en un monstruo. Y ahí vemos, ¿no? A ese Smigol con ¡mi tesoro! ¿No? Pero no. Y se convirtió en una persona amargada como consecuencia de su ambición y su codicia. ¿Qué creéis que es lo que quiso decirnos Tolkien en esa referencia? ¿Qué quiso decirnos? Veías, ¿no? ¿Te gusta ser orco? No. ¿No veis? Lo leyeron en la película, ¿no? Aquí no lo veía y decía, uy. Pues ahí nos conduce la insensatez del corazón cuando no reconocemos realmente de lo que tenemos necesidad. Nuestra verdadera riqueza es Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.